Bien, vamos a avanzar porque el otro martes le toca su exposición. Bien, el control de calidad en materias primas de uso farmacéutico. ¿De qué se trata y por qué, digamos, la importancia de este tema? Ahí ya no lo puse directo. Las materias primas de uso farmacéutico deben ser controladas antes, obviamente, de preparar un medicamento. Y desde el proveedor, porque los que llevan la otra materia van a saber de dónde compro mi materia prima, y eso que en cantidad pequeñísima, ¿no? Las industrias en cantidades enormes requieren muchísima materia prima, es como, por ejemplo, una embotelladora de soda, voy a inventarme así, ¿no? Una embotelladora de soda, ¿cuánto requerirá de azúcar diario? Se va a requerir muchas toneladas de azúcar. Igual la industria farmacéutica requiere muchos insumos dependiendo de la forma farmacéutica que vaya a preparar. Porque una forma farmacéutica no está hecha solamente de agua, ¿no? Está hecha también de principios activos e insumos. Como por ejemplo, si voy a hacer un majadito lleva carne, arroz, comino, uricú, etcétera. Muchos ingredientes. Igual un producto farmacéutico lleva muchos ingredientes. Entonces, ¿cuál es el control de calidad que vamos a hacer a las materias primas de uso farmacéutico? ¿Y qué es la materia prima? La materia prima... Silencio, niñas, por favor. La materia prima se define como la materia donde donde incluye todos los elementos para poder fabricar un producto farmacéutico. Todo, absolutamente, desde el agua, si es sólido, el excipiente, absolutamente todo. Entonces, principalmente, principios activos, conservantes, saborizantes, colorantes y excipientes. O sea, en este caso, las materias primas son sustancias activas e ingredientes farmacéuticos en estado sólido, líquido, semisólido, y yo podría incluir inclusive gaseoso, porque hasta el oxígeno lo hacemos nosotros, ¿no? Y tiene que estar también filtrado. Todo. Ahora que hemos ido a una sectorial, por ejemplo, el perfil del farmacéutico abarca no solamente productos de uso humano, ¿no? Sino veterinarios, todo es amplio, porque somos nosotros los encargados de formular. Entonces, todas estas materias primas las debemos controlar. ¿Vale? Entonces, las materias primas vienen en contenedores, vienen en barcos porque son pesados, a excepción de aquellas materias primas que son, vamos a decir, pequeñas, o sea, donde el principio activo es despreciado. Inclusive las vacunas, ustedes se recordarán cómo venían las vacunas cuando en la época de pandemia, vienen en contenedores donde van a entrar si la materia prima es termolábil, debería entrar en estos contenedores, así como cuando bajo 80 grados centígrados. El contenedor es como un recuadro, como cuando meten carne en estos frigoríficos, y se carga el contenedor y se enchufa obviamente al barco. Oye, de verdad, ¿no? Estamos haciendo cada vez que subimos de año. Antes éramos ahí. Y las materias primas Tienen varias clases. enormes, más o menos de 50 kilos aproximadamente cada uno de los contenedores. Y estos contenedores de un material especial, mucho más fino que pretensado. Punto por asistencia. Bueno, ya tienen que poner en silencio, ¿ya? Cualquier cosita, lo siento mucho, ¿ya? Pero ya fue. Ya me encanta cuando lo veo. Ya. Es tu trauma. Literal, tu trauma. Si no, no voy a poder. Otro camino. Ay, yo con Jordán. Sí, era. Ya. Para todos se van a incluir para la asistencia en el chat su grupo, apellido y nombre, ¿ya? Grupo, apellido y nombre. Grupo, apellido y nombre. Entonces le decía, los contenedores son estos recipientes, mira, claro,
Entonces, aquí, digamos, están los contenedores, esos son grandes, de 50 kilos. O sea, como es, por ejemplo, un azúcar de 50 kilos, es enorme, un quintal, de más de un quintal. Viene de más de un quintal, son enormes. Y les decía yo que vienen Sí, vamos por allá. por barco, porque son pesados, vienen por barco y dependiendo de la materia prima va a tener que venir en sistemas como los frigoríficos, aunque la industria porque son carísimos pagar esos frigoríficos, a veces los trae como si, ahí son los problemas que tenemos en las aduanas, donde no hay un personal calificado en la aduana. ¿Quiénes están en la aduana? Los que tienen favores políticos, no hay farmacéuticos. Casi los farmacéuticos tenemos ese problema, decimos, yo no soy político, y ahí fregamos, porque de acuerdo a las polis, el apolítico, él dice, el que no es político era el tonto, el que no razonaba. Todos tenemos, obviamente, que entender de política, por ejemplo, las políticas de salud, donde nosotros debemos también liderizar para decir, en la aduana debe haber personal entrenado, como en otros países. En otros países hay un personal altamente calificado. Entonces, para que estas materias primas vengan en contenedores de acuerdo, obviamente, a la naturaleza de la materia prima, habrá principios activos termolábiles, otros bebés que no tienen problemas con la temperatura, porque vienen barcos sujetos a la temperatura ambiental, calor, etcétera. Algunas veces, inclusive estas materias primas, imagínense, vienen con cacas de gaviota, o sea que están expuestos. Claro que por dentro lleva una bolsa, otra bolsa, sílica gel, etcétera, pero lo más preocupante siempre es la temperatura. Entonces, la materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto farmacéutico, ¿no? Es toda sustancia activa o inactiva empleada en la fabricación de un medicamento, efique o desaparezca en el transcurso del proceso. Se modifica, puede modificarse por calor, por humedad o desaparecer. Usamos también para hacer, por ejemplo, granulado, se utiliza alcohol y el alcohol se evapora. Puede desaparecer en el proceso. Entonces a eso se refiere la materia prima, porque también es una materia prima. La compra de materias primas es una opción importante que requiere la calificación de los proveedores. Las materias primas no deben ser compradas de cualquier proveedor, solamente de aquellos aprobados calificados con especificaciones correspondientes. Si es posible, la compra debe ser hecha directamente al productor. Para decir, el 80% de los compuestos empleados en Europa y Estados Unidos son importados de China e India, que son grandes productores de materia prima. Tanto la FDA como la EMA extienden sus controles a estos lugares para asegurarse que lleguen sus productos en buenas condiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos la agencia controla y revisa el 10% de las plantas químicas en China, o sea, y revisa, igual en el caso de la Unión Europea, ¿no? Controla 40 plantas en total entre países asiáticos e indios. Si no los admiten, ¿no? E igual tienen que hacer los controles. Bolivia no va a ninguna planta, solamente compra como sea. O sea, pero estos países obviamente tienen una economía muy saneada. Por ejemplo, digamos en este caso, la ciprofloxacina es una quinolona, es un antibiótico que se utiliza para los gram positivos y gram negativos. Es espectacular la ciprofloxacina. Claro que no hay que abusar mucho. Un ejemplo de un proveedor, digamos, que se llama un proveedor MPI, Spartan, Maprial, que puede estar de Alemania, de China, de India, o sea, la procedencia de diferentes países. Y si yo le dijera de cuál van a comprar, no tiene validez 2024, 25, 23. Esta entrega en un mes, esta entrega inmediata hasta 3 meses, hasta lo vamos a modificar, digamos, para ver el ejercicio. ¿Será que vas a venir mi coma, Javier? No, bueno.
este proveedor de esta materia prima ciprofloxacina aquí, este proveedor MPI, son sus abreviaturas, procede de Alemania. La validez de la materia prima es 2027 y el tiempo de entrega es un mes, pero vale 350 euros por 5 kilos. Este otro proveedor de Spartan es de China. La validez es de 2025, entrega inmediata, vale 100 euros. Y este de Mapriel de la India, su validez es 2026 y tarda 3 meses y vale 50 euros. ¿Cuáles de ustedes escogerían para hacer industria farmacéutica? ¿Quién responde? A ver. Van a comprar materia prima. Todos estos son cifras. Alemania, porque pureza del 99,5%, así, al 100% de pureza. Correcto. Lastimosamente sí, a veces las industrias no escogen. O sea, eso. Escogen el que les sea más barato, ¿me entienden? Así. Inclusive hay problemas que la fecha de vencimiento hasta la prolongan por encima de lo que dice. Todo esto es lo que tienen que controlar, obviamente, las autoridades sanitarias. O sea, lo ideal, lo lógico es de Alemania. Eso es lo bien. Para la recepción, el personal que efectúa la recepción de estos productos deberá comprobar que el documento de entrega coincide con la materia prima solicitada, que la materia prima recibida corresponde al documento de entrega, al estado de los envases, embalajes y etiquetado correcto. El envase viene perfecta, si viene cerrado, comprobar que el envase y el sello no hayan sido alterados y si la caducidad también corresponde o no, de acuerdo a lo que le han ofrecido. Para la recepción, si todos están correctos, se procederá ya dentro de su registro, en este caso, si alguno correcto, se procederá a devolver el producto aislándola en una zona donde diga rechazado, erróneo, no se puede utilizar si alguno digamos, no coincide con los parámetros exigidos. El registro de datos se debe dejar de acuerdo a la normativa y procedimientos operativos de la industria farmacéutica. Se deben colocar datos mínimos que identifiquen cada materia prima en el periodo de cuarentena antes de la posible conformidad. Las materias primas del área de almacenamiento deben ser etiquetadas adecuadamente. Las etiquetas deben contener la siguiente información: el nombre, código de referencia, el lote, ya saben que el lote, o sea, no asignado por el proveedor, y obviamente asignado también por el fabricante. O sea, esto debe coincidir, ¿no? Sobre todo con el fabricante. Aparte de eso, siempre que sea apropiado la condición de los contenidos en cuarentena, en prueba, autorizado, rechazado, devuelto o retirado. O sea, si está, digamos, en cuarentena, significa que se le está haciendo los respectivos análisis, ¿no? O si es, digamos, materia prima que ha venido a prueba, también se coloca, ¿no? Si está autorizada para su uso, o sea, si está aceptado, o si está rechazado, devuelto o retirado. Cuando corresponda también la fecha de caducidad o fecha después del cual se hace necesaria la nueva prueba. O sea, hay que colocar la fecha de caducidad que nos da el fabricante, ¿no? De materia prima. ¿Puedo volverle un poquito hacia atrás la diapositiva, por favor, doctora? Para sacar captura.
¿Algo que para... dijeron? No, Ay, no. entonces, el estado de las materias primas, por ejemplo, las que vienen ya, podría ser también que dentro de los depósitos de materia prima son enormes, al menos las transnacionales, similar a una mina, ¿se parece? Así como con carritos internos, similar a una mina donde tienen para cada materia prima con su espacio ya reservado. Entonces, para evitar confusiones, es como cuartitos pequeños. Perdón, no sé quién quiere entrar y me interrumpí. Entonces, como si fueran las minas, digamos, ahí, ¿no? Donde tiene cada materia prima su determinado apartado. Entonces, para eso, entonces hay que colocar, ¿no?, su respectiva identificación. Una vez registradas las materias primas, esas se colocan en la zona de almacenamiento destinadas a materias primas en cuarentena, con su correspondiente etiquetado de cuarentena en la que figuran los datos de registro hasta su conformidad definitiva o rechazo. Se ubicará en la estantería exclusiva para zona de cuarentena. O sea, no se puede mezclar la materia prima, por ejemplo, que está ya o rechazada o aprobada. En este caso, por ejemplo, la ciprofloxacina, digamos, que viene, que son ejemplos, de Sol 24. Entonces, supongamos que ingresa esta materia prima, entonces la etiqueta que ha adoptado la industria es colocar un color naranja con amarillo, que significa peligro. Está rojo. Generalmente los rojos, naranja, amarillo, los colores de peligro. ¿Ya? Y se procede al muestreo de la materia prima, procediendo de acuerdo a los protocolos de muestreo, que vamos a avanzar en otro tema. Se hace un plan de muestreo, un registro de muestreo. La muestra se saca, digamos, una cantidad de acuerdo, digamos, a la necesidad que hay que hacer los análisis estándar. O sea, una muestra representativa para hacer todos los análisis correspondientes. Pues aquí puede entrar la lista. Esto aquí para ahora. Por ejemplo, en el anexo 36, ahorita voy a salir de acá, que le voy a pasar ahorita, voy a entrar en el anexo 36. Vamos a avanzar otro temita, por aquí. Un poquito más compartir. Anexo 36. Aquí. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Anexo 36. Eso vamos a avanzar, o sea, lo voy a pasar ahorita el anexo, sí, el plan de muestreo, que nos da, digamos, la OMS, cómo van a proceder. Para eso se hacen, digamos, las concentraciones necesarias, se trazan objetivos, propósitos, y, digamos, normativas que nos dan para un plan de muestreo, que es lo que ustedes ya han hecho también en estadística. No debe interferir con la calidad, digamos, de los resultados, la muestra. Si yo voy a recoger, por ejemplo, si les voy a pasar ahorita esto, si yo voy a recoger la tengo que hacer de tal manera que no se me vaya a humedecer. Si fuera también una chocolina que es sensible, entonces debo darle las mismas condiciones de protección. No vaya a ser que cuando yo saque, o por ejemplo, si les digo yo, ustedes van a hacer control microbiológico en un ambiente sucio, obviamente se va a contaminar el producto.
no va a ser el producto lo que estoy analizando, sino los contaminantes externos. Entonces tiene que haber un propósito del muestreo, el tipo de prueba que voy a hacer, los ingresos de las muestras, cómo se va a ejecutar, la clase y tipo de materiales, de materias primas que voy a analizar de acuerdo al informe 36 que me dice partes implicadas en el muestreo. O sea, el inspector de muestreo es toda una responsabilidad. Es increíble, o sea, ¿no? Cómo, digamos, debemos nosotros operar de acuerdo, digamos, a las necesidades que tengamos en la industria. El procedimiento, el protocolo de muestreo, los tipos de muestras que voy a analizar, si van a ser muestras combinadas o aleatorias, si es uniforme o no uniforme, dependiendo, digamos, de la muestra, nos dice, digamos, cómo vamos nosotros a proceder a la muestra, ¿no? Para eso, digamos, tenemos diferentes materiales para poder, digamos, estas son unas lancetas que se meten dentro de todo el contenedor para poder sacar de abajo, del medio y de arriba. Entonces, no sé por qué, ahora te voy a explicar por qué, ¿no? Las herramientas para usar para muestreo se deben homogeneizar para poder, digamos, hacer un juego. Esto se los voy a pasar, que está en la página del OMS, y obviamente lo que han llevado ya en estadística. Entonces, vamos a seguir. Ya en la diapositiva está el link donde ustedes pueden ir, y se la voy a pasar enseguida. Si no, también entran a la página, tienen que aprender. ¿Se está viendo, niñas? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí, doctora. Ya. Entonces, el plan de muestreo, yo no tengo necesidad ya de explicarle, porque para eso llevan una buena estadística, o no. A ver, pero le voy a pasar que va a entrar en su examen el informe 36. Hay informe 34, 32, 34, 35, desde el 32 que vamos a ir avanzando. 32, 33, 34, 35, puros informes de la OMS, que es donde nosotros debemos ir. La muestra representativa se analiza en un ambiente, en clase, dependiendo. Si es material no estéril, en clase 10.000. Si es estéril, obviamente en clase 100. Se debe tomar muestra de todos los contenedores. El muestreo se debe realizar de abajo, lo que yo les decía con esas lancetas que ahora les voy a pasar, el informe 32, del medio y de arriba del contenedor portificado. La muestra debe ser recibida en recipientes nuevos que luego se sellan y se etiquetan. Se trabaja con muestra y contramuestra. Imagínense 6 muestras por contenedor con esa lanceta. ¿Ya? O sea, se agarra cosa electrónica y se va tomando. ¿Y por qué de abajo, del medio y de arriba? Porque han habido casos de que los malos, digamos así, los que gente mareada, que a usted le dice todo lo mejor, lo califica el proveedor bien, sin punto, y cuando ya le va a vender, al menos los chinos van a disculpar, hay que cuidarse harto, igual que los hindúes. Entonces le vende, y lo de abajo es vamos a decir, la harina, y no se produce así. Entonces por eso la normativa de la OMS, ¿no? De abajo, del medio y de arriba. Si un envío de material está compuesto de diversos lotes, cada lote debe considerarse independientemente para el muestreo, ensayo y autorización. Estas muestras se envían al Departamento de Control de Calidad. Las materias primas potentes, tóxicos, higroscópicos, microbiológicos, sensibles a la luz, requieren precauciones especiales para el momento de muestreo, lo que les estaba hablando. ¿Ya? Una penicilina sódica no puedo mostrar. Imposible. Entonces una etiqueta más sencillita, porque son pequeñas cantidades que vamos a muestrear, pequeñísimas cantidades, no tanto, perdón. Bien, el control de conformidad. Por ejemplo, los fabricantes de materias primas describen la farmacopea a la que se adapta la materia prima para su análisis. O sea, estoy usando la USP, estoy usando la europea, la británica. ¿En base a qué me estoy midiendo? ¿En base a qué parámetro?
El farmacéutico responsable de estudiar la materia prima debe dar la conformidad y emitir un certificado. O sea, es conforme. Y si pone conforme y esta materia prima mata a alguien, va preso el farmacéutico. Así de simple.